A mí me parece que es un documento de época importantísimo, único por otro lado. Pudo como cristalizar o representar todo un momento de lucha histórica y de visión de la historia. Así como el cuadro cuenta pesadillas hacia atrás, el cuadro está pintando una pesadilla hacia adelante. Es un cuadro sobre la historia argentina. Muchos de nuestra generación, de alguna manera, veíamos en él la historia de la Argentina y estudiamos la historia. La historia de este cuadro es una historia de novela. Veo ese mural y lo primero que dije es el famoso cuadro que veía en varias ilustraciones históricas, que se llama San Martín Rosas Perón. ¿Por qué se llama San Martín Rosas Perón si la centralidad la tiene una mujer? ¿Qué cosas hay en el cuadro que no pudieron ser leídas antes? La imagen del cuadro, la primera vez que la vi de chico, fue en la portada del Diario de la Historia Argentina, que es una enciclopedia rosista escolar, una suerte como de contra Villiquen, que se hizo en la década del 70. Y para mí toda la vida fue una ilustración, un dibujo. Hasta que, mucho tiempo después, en el año 2009, veo en una conferencia de prensa que está dando Kirchner en la Residencia de Olivos, veo el cuadro detrás de Kirchner y lo primero que digo, era un cuadro, y era un cuadro grande. Yo lo recuerdo muy puntualmente porque lo vi la primera vez que se expuso, en la época más convulsionada. Teatro San Martín, estábamos militando a full y me acuerdo que estábamos haciendo pintadas por ahí y entré en el hall porque había una exposición. Y ahí estaba en el medio el cuadro que es el más grande de la exposición y que me llamó mucho la atención. Las tres imágenes de San Martín, Rosas, Perón y sus seguidores, y está contada toda la pesadilla, ¿no?, de la historia argentina y americana. Es una historia personalista de la Argentina, es una historia revisionista, mitologizante. Si vos no tenés una iconografía, no tenés el recuerdo de lo que ocurrió. Yo creo que es importante tenerla precisamente por eso, porque te identifica, porque te reconoce. Lo que la imagen te trae a colación el recuerdo de las cosas que se hicieron. Es una historia de violencias también contra estos movimientos populares. Ahí hay una decisión estética y política. Efectivamente fue un momento revolucionario que nosotros no lo volvimos a vivir de ese modo. O sea, el país no lo volvió a vivir. Y pagaron caro. El cuadro en sí es la historia argentina completa, es desde los españoles hasta jóvenes militantes de los años 70. Juventud siempre, no solamente en la década del 70, fue la juventud con San Martín, fue la juventud con Rosas. Siempre las juventudes son los que movilizan la historia y son los que generan los procesos de cambio. Su presente es un presente en donde la escritura, la pintura, las imágenes se han acostumbrado a lo fragmentario, trabajan con lo fragmentario, trabajan con aquello que no puede ser en todo caso colocado o vuelto una completud. En este cuadro hay una voluntad de completud, nace con esta llegada de los españoles. También ahí hay una clave de la época del cuadro, que es una clave fuertemente americanista. Hay algo de la realidad americana que con los criollos, ¿no?, que se hacen presentes en el cabildo abierto de mayo de 1810, empieza a tener un vuelo político propio. El papel de San Martín es recontra interesante porque me parece que es el que más liga con América. La relevancia que tiene que la casaca que vista sea la casaca de protector del Perú. Hay algo de un San Martín así destacado que es no tanto un héroe argentino, sino que es un héroe también chileno, también peruano y a la vez también
con la presencia de Bolívar. Una suerte de imposibilidad de un acuerdo parece representarse entre San Martín y Bolívar, mediado por un Bernardino Rivadavia que aparece ahí malicioso, ¿no? Nunca pensé que mi destino fuese la política. En diciembre de 1828, Dorrego era el gobernador constitucional, el gobernador legítimo de la provincia, y es fusilado por soldados encabezados por un militar importantísimo argentino que fue Juan Galo Lavalle. Rosas entonces entendía que su gobierno había llegado a justamente restaurar esas leyes que habían sido abolidas, que habían sido vejadas por esta intervención militar de Lavalle. Lo que hace este cuadro de Betanín es simplificar. Y esa forma que tiene de reducirlo es a través de este chiste en donde un gaucho todo vestido de rojo le pega una patada a un inglés, lo expulsa. No es erróneo colocar a Sarmiento, a Mitre y Urquiza en relación con una bandera inglesa, pero no creo que haya sido para ninguno de ellos la fuerza principal que los definiera en términos de un proyecto civilizatorio. ¿Qué interesa de esto? Que la década de los 70 fue una década tan estruendosa, una década donde se esperaban definiciones mayúsculas y todo esto llevaba a simplificar. Este clima de confusión está presente en cierto modo, esa interrogación, esa cara de preocupación de Perón. Están muy enigmáticamente mirando a cámara, ¿no? La mayoría de los personajes, y están como resolviendo, digamos, su momento histórico, ¿no? Y es muy interesante la figura de Perón, que también está muy iluminado. Hay una conversación en curso ahí. Hay algo de espectral en este cuadro, hay algo de las memorias tremendas de los espectros que no dejan de aparecérsenos en nuestro presente. Están los fusilamientos de José León Suárez pintados con una especie de referencia a Goya, ¿no? Recibió por radio la orden terminante de fusilar a los prisioneros. ¡Fuego! Es un cuadro sobre la violencia argentina, sobre la historia argentina como una historia de violencias, de fusilamientos, de humillaciones. Bueno, sobre todo Bruegel tiene mucho, digamos, un uso específico más que nada desde el punto de vista religioso. El mismo uso le da al gran espacio, ¿no? O sea, un gran territorio y donde suceden las cosas. Es adecuado también a traer ese recurso de la historia del arte y ponerlo al servicio de la historia argentina. Hay citas a Dalí, por supuesto, ¿no? En el Pan, en el personaje este femenino que tiene un rol central, que es muy interesante porque un poco es una cita de la Pachamama, tal vez, ¿no? Está allí para llamarnos la atención de entrada y que es el centro en torno al cual gira toda la narración de la historia argentina que el cuadro propone. La apariencia muy ostensible de una especie de cautiva, digamos. Y cuando uno dice cautiva, está en el corazón de la gran mitología política nacional. Además, la cautiva en la literatura argentina, la tradición argentina, es la mujer blanca que es cautiva de los indios, ¿no? De quienes se resisten a ser colonizados, que también es una representación, de nuevo, hegemónica de la figura de la mujer. No digo renacentista, pero es una mujer que no tiene defectos, es una mujer perfecta también, ¿no? Esa es una mirada, a mi criterio, bastante masculina. ¿Esa mujer qué es? Sin duda es un emblema de la Argentina, es la patria, humillada, supliciada, atada, rota, vacía y necesitada también, por lo tanto, de reconstrucción. Por eso esos andamios, esas escaleras. Me llamó la atención el hecho de que el cuadro se llame San Martín Rosas Perón, porque son figuras más pequeñas, digamos, y me parece que la mujer o la línea de las mujeres, está Evita, Cristina, Betanín. ¿No? Uno podría decir que la relación entre esas dos mujeres, la mujer desnuda, humillada y sometida, y la joven, que es el nombre del futuro, que es la hija del pintor,
hay dos puntos de una relación de mirada, ¿no? La que es mirada y la que mira. Como si dijera, yo soy algo más que una seguidora de Perón. Soy la que puede fotografiar para atrás toda esta escena y al hacerlo darle un sentido esperanzador a esa historia de sufrimientos. Es la que mira el cuadro y es la que lo registra, lo reproduce. Eso también es un juego, ¿no?, del arte dentro del arte, la fotografía también como arte dentro de una obra pictórica. Me interesa particularmente pensar en esa mujer central y grande del cuadro. ¿Quién es esa mujer? Es rubia, tirando colorada, o sea que hace alusión a la inmigración, hace alusión a la colonización. En la Argentina podemos pensar que es la patria, la madre patria, en el sentido de España-Europa, digamos, por los colores. Lo central en el cuadro, que se llama San Martín, Rosas Perón, es un desnudo femenino. Y por la centralidad de esa mujer rota, esa mujer desnuda, rota, y esos hombres más chiquititos. Quizás es algo que se puede leer hoy, ¿no? ¿Por qué hay personajes que están en distintas situaciones? ¿Por qué Evita está vestida con su trajecito? Con el tema de Eva Perón, que es lo más llamativo, porque incluso hasta le pone un paño detrás, o sea que neutraliza el fondo para devolverla un poco, volverla en el primer plano a pesar de la escala de representación. Y el hecho de que estén en manos de la Madre Tierra es muy interesante porque cumple una función icónica muy precisa. Ese otro tipo de revisionismo que se abre es el que nace del feminismo o de este momento de los feminismos, digamos. O sea, me parece que es un cuadro que abre preguntas como cualquier obra de arte que vale la pena. Me parece que básicamente abre preguntas. No me parece que todas las preguntas haya que responderlas. Yo soy Cristina Inés Betanín, soy la nieta del pintor, una de las 3 nietas. Ha de ser muy importante para el aporte teatral argentino de este año, ¿no? Nada más. Fue director de teatro, dirigió 2 puestas muy conocidas en la época y muy taquilleras, como fue La Mujerzuela Respetuosa de Sartre y Lisístrata o La Huelga de Mujeres de Aristófanes, que la hizo con Malisa Cini, que es una de las actrices emblemáticas del peronismo que cayó en desgracia en el 55. Betanín es básicamente ilustrador, empezó de joven en el suplemento cultural del diario La Prensa. Mi abuela me decía que, bueno, sí, que se pintó él como preso del sistema, que como artista latinoamericano a la vez no podía evadirse del imperialismo yanqui. Su hijo más grande, que es mi papá, Leonardo, que tiene anteojos, Guillermo. Atrás de mi papá está mi mamá y después hacia acá es mi tía Cristina, su segunda hija, que la hizo con la cámara porque era reportera gráfica y fotógrafa. Guillermo era presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Leonardo Betanín era los principales dirigentes de la Juventud Peronista. Vinculaba al mundo de las ideas y del arte y del cine con las organizaciones político-militares. Fue el autor de la frase "Cámpora del gobierno, Perón al poder". No he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. El 2 de enero, del 77, rodean la casa donde estábamos, en el barrio de Rosario, y en ese operativo detienen a Jaime, lo toman prisionero, Cristina se toma la pastilla, mueren en combate mi papá y otros compañeros. Antes había sido la desaparición de Guillermo y su mujer, detienen a mi mamá, a mi abuela, porque en esa casa estaba mi abuela paterna, también Juana Betanín. Mi mamá estaba embarazada a término, ya de 9 meses, y estaban mis 2 hermanas, Mariana y Carolina, que tenían 3 y 1 año y medio. Y Cristina se toma la pastilla y muere en brazos de mi abuela en el traslado. Están representados a la edad que tenían, poquito antes de las muertes de cada uno, y ahí quedan como cristalizados. Mi abuela dice que él sabía lo que iba a pasar, por ejemplo, que él sabía, que él se imaginaba la tragedia.
cuando volvimos a Buenos Aires, junto con mi abuela Juana, nos lleva un día a ver el cuadro porque era un cuadro que estaba en el país, pero que en el exilio lo habíamos tenido en una foto que había sacado mi tía Cristina en su momento, y siempre lo teníamos en una caja con otras fotos y lo veíamos bastante. Era como el cuadro de la historia argentina, le llamábamos. Yo tenía 6 años, recién cumplidos, y entramos al hall, bueno, al salón, y lo vimos un rato largo, me pareció enorme. Registro el tamaño, los colores, registro esto de mi mamá muy iluminada, que es notable. Para mí, dentro de todos, es la única sobreviviente de todos los miembros de la familia que mi abuelo pintó, y para mí tiene una luz muy especial. Después de ser terminado, fue adquirido por el empresario Tulio Jacobella, dueño de la revista Mayoría, donde escribía Walsh. Hasta que cuando fallece uno de sus hijos, se lo da a Felipe Solá. El cuadro, Solá lo exhibe, él, por primera vez en el Teatro Roma, en el año 97, en un acto que organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda. Luego, en el año 2002, se organiza en la Rural una muestra y el cuadro aparece no directamente como pieza, sino reproducido en unos folletos en la Rural. Tiempo después, Cristina conoce el cuadro y Felipe se lo da. Y Cristina y Néstor lo tienen un tiempo en la Residencia de Olivos, hasta en el 2011 que lo llevan al Museo del Bicentenario. Se cumple, si se quiere, una misión política histórica, o al menos de ese símbolo que venía rebotando. Si no tenemos historia, no hay posibilidad alguna de tener futuro. El gobierno que asume en la Argentina en el 2003 es un gobierno liderado por integrantes de esas juventudes de los años 70, que además hacen de eso una cuestión y una reivindicación, ¿no? Me llama un día Cristina, siendo ya presidenta, y me dice, mirá, ahí me mandó Felipe Solá el cuadro de Betanín, porque ya lo conocía, lo reconocía el cuadro. Lo cierto es que yo voy a Olivos y el lugar que encontramos era lo que había como una sala de reuniones de la jefatura, que es donde el presidente, cuando está en Olivos, trabaja como si fuera su lugar de trabajo. Después, cuando hacemos el Museo del Bicentenario, decidimos llevarlo, porque nos parecía que era la historia, digamos, para ser contada, y el museo era un poco eso, ¿no? Cuando estuve en el Museo del Bicentenario fue una emoción enorme, festejamos todos, toda mi familia. Muchas veces yo, si estaba medio, bueno, me iba ahí, estaba un rato, los miraba, me quedaba pensando, bueno, los que pasaban. Creo que hay un momento que es clave, que es en el 2016, cuando cambia el gobierno y viene el gobierno de Macri, y me entero que el cuadro lo sacan del Museo del Bicentenario. Cuando en el 2015 gana las presidenciales Mauricio Macri, decide hacer una reforma de los elementos que estaban exhibidos en ese museo, y uno de los cuadros desafectados fue el de San Martín Rosas Perón de Betanín. Y después, a través de Ángela, mi compañera, a mí me llega la noticia de que estaba el libro escrito sobre la historia del cuadro de Betanín. Y ahí empezamos a buscarlo, y ahí nos aparece que el director del museo del Bicentenario que había quedado, nos llega la versión de que cuenta que cuando Macri lo fue a ver y lo vio ahí dijo, sáquenme esta mierda de acá. Esas fueron las palabras textuales de él. Y bueno, resulta que se lo entregan a Guatre, al Momo Venegas, que era el dirigente sindical que estaba a cargo. Es una obra fantástica porque en definitiva te da una idea de que el cuadro vive, una vivencia intrínseca que lo hace más fascinante aún, porque si uno observa el cuadro, en cada segmento, en cada fragmento se lee un poco de la historia nuestra, de las luchas, de los protagonistas. El liberalismo pareciera, bueno, no miremos para atrás, miremos para el futuro, es siempre el discurso, ¿no?
Claro, no pueden contar la historia, porque lo que tienen que contar, digamos, les daría vergüenza. Entonces, siempre esta historia de borrar el pasado, de desculturizar a una nación y de no contar las cosas que hicieron. Los pueblos que olvidan su historia no pueden saber lo que va a pasar, digamos, y vuelven a ser engañados. Así fue que lo conversamos con Cristina, obviamente, este tema, y ella me pidió que hablara con Tristán para que el cuadro quedara aquí en el Centro Cultural Kirchner. Además, en grande se ven cosas que no se ven en chiquito, un montón de cosas. Y esto es un milico de la época de... ¿Está con una pistola en la mano? Parece. La obra se encuentra con un estado delicado porque corría riesgos de desprendimientos de la pintura. Si bien ya había tenido una intervención anterior, que seguramente habían atendido estas circunstancias, porque se nota que viene con deterioros desde hace tiempo. Entendemos que ha sido enrollada por el tipo de deterioro que tiene craqueles a manera horizontal, y le han colocado bandas perimetrales para ser tensado en este bastidor que aparentemente no es el original. Acá hay como que hicieron una regulación, ¿ves? Porque el fondo es amarillo. Hicimos unos estudios previos con equipos de iluminación, donde se ven claramente la oxidación del barniz, estos repintes, retoques que se han ido seguramente con el tiempo, se degradaron y no se corresponden cromáticamente con el color y quizás están más extendidos que la laguna original, ¿no? Por un lado se va a saber la técnica pictórica que hizo el autor y por otro lado sí que vino a repintar después, bueno, cómo lo hizo. En general también lo que intentamos es el trabajo, basamos mucho en el trabajo interdisciplinario. Esto que estamos haciendo ahora, tener la parcela como química, tener las versiones de lo que sabe de la familia, lo que sabe de la historia, y tratar de juntar toda la información que se pueda ayudar a la toma de decisiones. Esta es la obra. Sí. No es tremendo. Buenísimo. Sí, se ve un montón, se ven todas las imperfecciones. Encontramos en varios sectores del cuadro un dibujo subyacente que él, por una razón u otra, decidió no pintar, ¿no? Por ejemplo, hay unos personajes que aparecen en gran parte de la obra que son unos pequeños figurines rojos que en algún momento decidió sacar muchos y se ven, aparecen delante de un libro o al lado de una máquina registradora y no, por alguna razón no lo llevó a la pintura. Pero la más interesante, me parece, es una que está detrás del telón, que está atrás de Evita, que parece como si lo hubiera bajado y hay una escena que aparece bocetada detrás de ese telón y que por alguna razón finalmente decidió llevar más arriba el telón y tapar esa escena. Creo que lo importante es generar una memoria de cómo está el cuadro hoy, ¿no? Y cómo está el cuadro hoy y qué rasgos encontramos hoy del pasado en la obra tal cual está hoy. Así está el cuadro hoy en día.
parece que este cuadro propone de una manera brutal una relectura de la historia argentina y de la actualidad. Podríamos continuar el cuadro hoy en día y más o menos con la misma coherencia en este punto de cómo se entienden los hechos históricos. Yo creo que uno podría trabajar este cuadro con chicos de la escuela primaria o secundaria, yendo con cada uno de estos detalles. Me parece que este cuadro merece ser visto, merece ser discutido. El cuadro en el CCK hay un reconocimiento a lo que en su momento propuso Bettany, una mirada hacia el futuro, ¿no? Y para mí es un orgullo que esté acá. La verdad que me parece que es un reconocimiento a Néstor, es un tributo al cuadro de que esté en el Centro Cultural Kirchner. Sí, un reconocimiento de que esté en un lugar público, pero además que pudieran conocer la gente, que visitaran las escuelas. Y también la cuestión del arte, ¿no? Como potencia, como posibilitador para representar la realidad. Y bueno, y ni hablar que se pueda volver a mostrar, que lo puedan volver a conocer. Mm-hmm.